se reproduce la normalidad y cómo se cuestionan y transgreden los hechos sociales en esta película? Para empezar, esta película, Retablo, está ambientada en la Sierra del Perú, siendo protagonista Noé, un padre trabajador que se dedica a hacer retablos por pedido para ganarse la vida, junto a su hijo, Segundo, un joven de 14 años que ve a su padre como su modelo a seguir y quiere convertirse en él porque lo admira. La normalidad en la que transcurren los hechos de la película están basados en una sociedad machista, homofóbica, violenta y trabajadora. La mujer dentro del filme es representada con roles de ama de casa, vendedoras y madres. A diferencia de la mujer, la normalidad del hombre dentro de la película está basada en el trabajo duro, la violencia y el sexo. El trabajo consume tanto segundo que piensa en cambiarlo con el fin de ganar más dinero para él y su familia en lugar de enfocarse en estudiar. Esta decisión debe ser recibida por la madre, que le recuerda que su objetivo debería ser trabajar como retablista, igual que su padre. Por otro lado, a lo largo del filme podemos dar cuenta que los personajes viven dentro de una sociedad homofóbica, ya que en diversas escenas se utilizan palabras como maricón o cabro para insultar. Asimismo, la violencia se reproduce constantemente dentro del filme, tanto en eventos públicos o en peleas callejeras, donde los espectadores alientan a quienes estén peleando. Los hombres dentro de esta película son representados como personas machistas que reducen a las mujeres como un objeto sexual, expresándose misóginamente de ellas y sexualizándolas constantemente. Un cuestionamiento sobre los hechos sociales y cómo pueden ser transgredidos dentro de esta película es el hecho de que Segundo, el personaje principal, quiera cambiar su destino con respecto a su trabajo, pues hace notar explícitamente después de los hechos que presenció que ya no quería trabajar de retablero y que podría hacerlo de campesino, por ejemplo, aunque su idea principal es salirse de su pueblo y buscar otras maneras de trabajo lejos de sus padres. Esto se lo hace saber a su madre, la cual está en desacuerdo con él y que piensa que él debe seguir siendo retablero hasta pues por toda su vida prácticamente. Pero realmente viene este cuestionamiento en él cuando ve a su padre hacer algo que no se esperaba, que es estar con un hombre y que hace que éste pierda el orgullo en él. Y bueno, esta es la principal razón aparentemente por la que Segundo toma esta apresurada decisión con respecto a su futuro y su trabajo, ya que se siente deshonrado y traicionado por su padre. Por lo tanto, ya no lo quiere ver ni trabajar junto a él, ocasionándose así ciertos golpes como para hacer notar a sus padres que está enfermo y no tiene la posibilidad en estos momentos de pues trabajar para así evitar estar con él, pues no lo puede ver a la cara prácticamente. Y bueno, es así como Segundo transgrede la normalidad dentro de su hogar y su entorno, pues en su pueblo y en general en todos los pueblos rurales, los hijos trabajan desde pequeños, dejando casi siempre de lado la educación, pues siempre van de la mano de sus padres y esta es parte de sus normas, trabajar a lo que estos se dedican para finalmente ejercerlo cuando sean mayores y mantener así cierto orden social dentro de cada familia. Por lo tanto, la normalidad con respecto al trabajo es transgredida por Segundo. Con respecto a la educación, esta se ve transgredida del mismo modo. Quise resaltarla un poco, ya que conocemos que la educación es de suma importancia para el desarrollo intelectual de cada persona, lo cual le formará para ser un buen profesional. Sin embargo, dentro de esta película, en ningún momento observamos que Segundo asista a clases o se preocupe por estudiar, lo cual transgrede la normalidad de la sociedad o de nuestra sociedad, porque vemos que en el campo normalmente los niños trabajan desde pequeños y es parte de su normalidad trabajar desde jóvenes, pero es un hecho social que para muchos o para algunos quizás está siendo transgredido dentro de esta película. Dentro de la comunidad rural en la que viven Noé y su familia, como se explicó anteriormente, no está dentro de su normalidad la homosexualidad. Esta misma, dentro del pensamiento de los habitantes, es considerada una enfermedad, es sucia y debe ser castigada. Es por eso que Noé es brutalmente golpeado cuando los pueblerinos descubren que había estado manteniendo relaciones sexuales con un hombre. La reputación que había construido por su excelente trabajo se viene abajo, incluso su familia es repudiada por la gente, evitándolos y en otros casos siendo abusados, como en el caso de Segundo, quien es agredido e insultado por un grupo de chicos. Por otro lado, Segundo tiene que soportar todos los insultos y agresiones que sufre por su padre. Mientras tanto, él tiene que cuidarlo y ayudar a que se recupere, aun cuando esto es mal visto por los demás por seguir relacionándose con Noé a pesar de las cochinadas que había hecho. La presión ejercida sobre este par es tanta que Noé no puede soportar el sufrimiento de ser marginado por quienes en algún momento lo halagaban por su trabajo.
Así finalmente decide acabar con su vida y segundo descubre a su padre muerto dentro de un pozo de agua. A pesar de esto, de que en un inicio no querer seguir el camino de su padre en la construcción de retablos, construye uno donde estos están personificados y lo usan al funeral. El funeral para Noé es improvisado por segundo, ya que tanto es el repudio por esta persona que ninguno asiste al lugar y aquí se demuestra la marginalidad en la que están viviendo estos dos personajes, alejados de la normalidad social y que a raíz de seguir su propio camino terminaron siendo rechazados. ¿Qué papel juegan las transgresiones y marginalidades en esta película? En la película Retablo vemos cómo la familia de Segundo se ganaba la vida con la venta de retablos personalizados que hacía el señor Noé, el padre de Segundo. Sin embargo, el señor Noé mantenía una relación en secreto con otro hombre, la cual se le ocultaba a su esposa y al pueblo, y también a su hijo. Lamentablemente, Noé fue descubierto y fue condenado al desprecio, a la flagelación y pues a dejar de llevar una vida común y corriente, como la que estaba acostumbrado. Ante esto podemos observar que el pueblo tenía una mentalidad cerrada y firme con las reglas, ¿no? Lo que le da como consecuencia al señor Noé y a su familia eh, eh, desprecio de todo el pueblo, y impedimentos de trabajar y entre otras cosas. Esta marginalidad que sufre Noé y su familia se ve reflejado en esta escena. Em, Cuando Segundo regresa a su casa y se encuentra con su padre, pues golpeado, magullado entre las piernas de su madre, a lo cual ella le pide desesperada que vaya por ayuda de don Timoteo. Segundo se dirige presuroso y busca ayuda. En el camino se encuentra con su amigo Maradonio, el cual huye de él, ya que pues para todo el pueblo, Segundo y su familia ya eran marginados por los actos de su padre. Al llegar a casa de don Timoteo, luego de tanta insistencia, don Timoteo sale de su casa y le niega la ayuda. Y pues aludiendo que él no ayuda a gente que hace cochinadas, ¿no? Mostrando así que pues Noé transgredió la normalidad de un hombre que no puede mantener relaciones con otro, pues, ¿no? Convirtiéndolo así en un marginado para su pueblo. En otra escena, ya Anatolia, al enterarse de los actos cometidos, Anatolia es la madre de Segundo, em, entra en crisis y destruye todos sus retablos, em, vociferando insultos como asqueroso, perro desgraciado, lo cual deja en ver que para Anatolia, Noé también era un marginal. En la siguiente escena llega la madre de Anatolia, en la cual, con los mismos pensamientos de todo el pueblo, expresa su desagrado por las acciones de Noé, aludiendo que en épocas del terrorismo hubiera sido mucho peor y lo hubieran matado. Todo esto conlleva que Anatolia deje el pueblo, ya que, para vista de todos, la familia de Noé son unos marginales. Y pues la madre de Segundo le implora que se vaya con ella y dejen el pueblo, a lo que él decide quedarse, ya que es su padre. Segundo, tomó la radical decisión de seguir con su padre en todo momento, cuando éste, en ese momento, se encontraba herido y en muy mal estado de salud debido a las agresiones que había sufrido por parte de los pobladores. Si bien Segundo estaba muy disgustado y frustrado con el problema que había tenido su papá, él todavía seguía sintiendo un amor de hijo por él. Segundo se encargaría de intentar repartir los últimos tablones que le quedaba de su papá, cuando en esto tuvo un inconveniente en el camino con unos amigos de su primo, el cual lo fastidiaban y lo tildaban de maricón, de cabro y muchas más palabras que los disgustaban a Segundo. Y tanto fue así que terminó yéndose a los golpes con uno de ellos. Este suceso demuestra la marginalidad que creó todo el pueblo tras el problema del señor Noé, y esa marginalidad fue llevada a toda su familia y particularmente a Segundo, quien todavía se encontraba al lado de su padre. Después de lo sucedido en la pelea, Segundo de alguna manera intenta planificar los próximos meses que iba a convivir con su padre, pero es ahí donde el señor Noel le advierte que ellos ya prácticamente no iban a tener ningún tipo de relación con la gente del pueblo. Por ende, la venta de retablos y la compra y venta de alimentos iba a ser nula. Finalmente, esa marginalidad e imposición social que le impuso la gente del pueblo por el problema del señor Noé
Fue tan agresiva que condujo al papá de Segundo al suicidio y a la madre de Segundo a irse del pueblo, dejando a Segundo muy triste con la muerte de su padre y muy sorprendido con la desaparición de su mamá del pueblo. De esa manera, estas escenas de las películas nos llegan a demostrar en casos de la vida real qué tan influyentes llegan a ser las transgresiones y las marginalidades que uno llega a vivir y experimentar, dándonos cuenta que cuando interrumpimos uno de estos órdenes sociales que se crean, a veces en comunidades o en grupos de amigos, etcétera, pueden llegar a ser muy perjudiciales y llegando al extremo de que uno no pueda volver a llevar una vida tranquila y común. ¿Cuál es el rol de los distintos capitales en el posicionamiento social, tanto privilegios y desventajas, de los personajes de la película? En la película se nos presentan varias situaciones en las que se determina y reafirma la posición social de la familia, como lo es en un primer caso, cuando se nos muestra los interiores de la casa y las condiciones en las que vive la familia. Esta carece, en primer lugar, de electricidad, por lo que todo se ve oscuro y apagado. También no cuentan con gas para preparar los alimentos, los cuales son escasos, sino que trabajan directamente con fuego. Son estas clases de necesidades básicas que cualquier persona pensaría que indispensablemente están presentes en todo hogar. Sin embargo, este no es el caso. Luego, conocemos más sobre el trabajo en el que se desempeña Segundo y su padre, para poder cuidar de su familia con los ingresos que recibe de este. A pesar de ser un trabajo honesto y honrado, este no les provee lo suficiente para mejorar su calidad de vida en todos los sentidos. Pues de acuerdo a comentarios que se hacen a lo largo de la película, escuchamos reclamos por parte de la madre sobre todo, acerca de que todo es gasto, al percatarse de la prenda de su hijo, el cual necesita de arreglo o de una nueva. Sin embargo, aquello podría considerarse también como un privilegio, debido al simple hecho de contar con trabajo, pedidos y un ingreso, a pesar de ser este mínimo. También a esto se le suma el hecho de que padre e hijo valoran y respetan el trabajo que tienen, ya que a pesar de las dificultades y los problemas que la familia afronta por el padre, Segundo continúa cumpliendo con la responsabilidad de entregar el retablo que hicieron además de depender de la remuneración financiera de este, debido a la necesidad económica que también presentan. Bueno, continuando con la exposición, como bien dijo mi compañera, en esta película se nos muestra cómo una familia de clase social no muy acomodada tiene que trabajar para poder sobrevivir. Tanto el hijo como el padre tienen que trabajar para proveer en su casa. En la película podemos darnos cuenta que el hijo no cuenta con una educación suficiente, ya que él prefiere trabajar para conseguir más dinero, a pesar de que su madre se opone a esto. Por lo que esta familia no cuenta con ventajas sociales y o privilegios, sino por lo contrario se encuentra en desventaja, porque necesitan el dinero para subsistir. En esta película se nos muestra un ambiente de una familia de clase media baja, y lo que los rodea es una clase social parecida, ya que incluso en su círculo social se encuentran personas de igual estatus. Aquí se ve claramente que a pesar de todo lo que atraviesan, su estatus social no les brinda privilegios, sino por lo contrario, y ya mencionado los casos, son desventajas. Tanto la falta de educación de su hijo y los acontecimientos en que pasaron en el pueblo y que llevaron a la muerte de su padre y la desaparición de su madre, él se queda impotente, ya que al no contar con los suficientes recursos económicos y al estar rodeado de un grupo social de clase baja y con una mentalidad cuestionable, no logra estar en un ambiente óptimo y seguro para él. Con esto podemos concluir que esto refleja la sociedad de hoy en día. La mayoría de las personas crecen rodeados en un entorno social parecido al de ellos, ya sea en clase media, alta o baja, y de cómo esto influye en nuestros privilegios y desventajas, no solo económicamente, sino también en la manera de pensar de cada uno y de cómo nos relacionamos y actuamos de diferente manera de acuerdo al entorno en el que estamos rodeados.